encontrado todo. Mis amados hermanos, vamos a ponernos en pie en este momento. Vamos a iniciar pues leyendo la palabra de Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a abrir nuestras Biblias en el Antiguo Testamento y vamos a buscar el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Y esta es la continuación del sermón del domingo pasado, la segunda parte prácticamente. Y lleva por nombre Aprendamos a pedir, si usted se recuerda. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Me dicen un fuerte amén cuando lo tengan. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, del 10 al 12. Dice la palabra de Dios: Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: Por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Vamos a orar. Señor, gracias, porque tú permites que podamos escuchar tu voz. Señor, gracias, porque tú permites que podamos reunirnos en una congregación para escuchar tus instrucciones, para entender, Señor, que posiblemente hemos estado pidiendo mal y que debemos ahora enfocarnos en la sabiduría y en la inteligencia para poder gobernar a este tu pueblo. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, y el que todavía no ha venido, tráelo con bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Como les dije, esta es la segunda parte del sermón que estamos predicando, que empezamos a predicar el día domingo anterior. Y lo que estamos viendo es el hecho aquí en que como Salomón se presenta delante de Dios y pide. Vimos que habían dos partes. Entendimos que Dios le concede a este personaje algo que él todavía no lo iba a ocupar, que lo iba a ocupar más adelante. Dijimos nosotros que debemos de pedir para hoy, no pedir para cuando ya tengamos el problema. Nosotros a veces necesitamos o pedimos cuando necesitamos, pero ¿cuándo es que necesitamos? Cuando no tenemos. Pero ¿por qué no pedimos cuando tenemos? Preveyendo que no es que va a faltar, pero ¿por qué no estamos siempre preparados? ¿Se acuerdan que hicimos nuestro propio dicho? No pidas mañana lo que puedes recibir hoy. En el momento que Salomón lo estaba pidiendo a Dios, pues Dios se lo dio. Y alegre. Y además de que le dio lo que le había pedido sabiduría e inteligencia, se lo dio en el momento. Pero también en ese momento le dio otra cosa, y le dio una promesa. Y te daré, lo explicamos el domingo pasado, y te daré riqueza, gloria y esto. Tú no me lo pediste, pero yo te lo voy a dar. Vimos los verbos. Nos dimos cuenta que todavía no se lo iba a dar, pero sí le dio la promesa en ese momento de que se lo iba a dar. Muchas veces nosotros estamos también en ese momento. Dios ya nos dio la promesa. Usted y yo sabemos lo que Dios nos va a dar, porque ya se lo pedimos, y posiblemente lo que le pedimos también ya lo dio, pero también nos dio una promesa más. Pero esa promesa vendrá. Ahí es donde tiene que entrar en juego nuestra fe, en creer en la promesa que Dios ha dado a sus hijos, aparte de las peticiones que nosotros le pedimos. Recuerde que se llama Aprendemos a Pedir, así como se llama. El tener la certeza que Dios dará lo que Él prometió en su momento. La pregunta sería entonces, ¿cuándo Dios me lo va a dar?
Bueno, la respuesta será cuando usted lo necesite. ¿En qué momento Salomón iba a necesitar la riqueza, la fuerza, la gloria, todo eso? Pues en el momento que tenga que pelear. En el momento que Salomón diga, ok, ahorita no lo tengo, pero yo necesito caminar para empezar a conquistar. Y yo sé que en el momento que dé el primer paso, Dios va a proveer lo que necesito. Si ya me dio la sabiduría y la inteligencia que yo le pedí para gobernar a su pueblo, Dios también sabe que para gobernar a su pueblo debo de defender a su pueblo. Dios también sabe las necesidades nuestras. Dios también sabe las debilidades nuestras. Y Dios también sabe que para que usted y yo caminemos recto, probablemente vamos a toparnos y vamos a tener que pelear guerras contra nosotros mismos. ¿En qué sentido? Contra lo que el mundo te ofrece. Muchas veces vamos a tener que decir que no a posibilidades. Pero Dios te dice, espérate. Para esto no te puedo dar la provisión, porque lo que yo tengo para ti es mucho más grande. Solo tenés que confiar en la promesa que yo te di. ¿Cuándo? Acordémonos cuándo nos dio la promesa Dios. Es de irle encontrando, mi querido hermano, el enfoque a todo esto. Si usted ya creyó en esa promesa, ya sabe, ya la necesita, y aún así no ha venido, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Estamos esperando, ojo, estamos esperando de Dios, desde luego, estamos esperando algo posible o estamos esperando algo imposible. Si hay algo posible, la tarea nuestra, si es posible, entonces nosotros lo debemos de hacer. Pero aquellos imposibles, eso debemos de dejárselo a Dios, porque eso se llaman milagros, porque los milagros suceden de una forma sobrenatural, que no tiene explicación. Pero aquella cosa que nosotros sí podamos hacer, debemos de hacerla. Por eso le pregunto, ¿qué es lo que estamos esperando que pase? Posiblemente que se desenvuelva algo, no sé, un trabajo, un préstamo. Pero ¿dependerá de mí o dependerá de Dios? Dependerá que yo me levante y empiece a caminar, aunque pareciera un plan oscuro, aunque pareciera un plan que tengo las de perder. Cuando le dicen al rey Josafat, mucho más adelante de Salomón, mira, rey, vienen 3 naciones a pelear contra vos, y las 3 juntas quieren pelear contra vos. Y Josafat se preocupó, y lo que hizo fue ponerse de rodillas y buscar a Dios. Y escuchó la voz de Dios. No te preocupes, salí a la guerra. Pero si yo solo soy como, poner un número, soy como 300 y vienen como 30,000, vos salí, no te preocupes. Pero son 3 naciones, vos salí. Pero eso sí, anda a poner a toda la gente en ayuno, anda a poner a toda la gente que busque mi rostro, y salí. Pero vos salí. Pero cuando salgas, salí cantando, salí alabando mi nombre, salí dando las gracias por la victoria. Ok, ¿qué más tenía que hacer? Era algo imposible. Lo imposible lo hace Dios. Él le creyó a la promesa que le dijo que ya le había entregado a sus enemigos. Creyendo, empezó a caminar y empezó a conquistar. De repente se paró en un monte y vio a las 3 naciones que venían en su contra. Y ahí empezó a cantar. Y cuando empieza a cantar, las otras 3 naciones se confunden y entre las 3 se matan. Las 3, todito. Vaya, hoy baja, le dijo Dios. Y baja todo el pueblo de Israel, y pasaron 3 días recogiendo el botín, todo el oro y toda la plata que los mismos que habían muerto habían dejado. Dios sí puede hacer imposibles. Recuerden que Dios no hace magia, Él hace milagros. Pero ¿le creemos a esa promesa que ya nos dio, o ya se nos olvidó la promesa? Porque estamos esperando lo que necesitamos ahorita, en este momento. Para entender, ¿se acuerdan? Vimos, para entender lo que nosotros necesitamos, nos dimos cuenta que necesitamos sabiduría e inteligencia. Nos fuimos al Proverbio 1. Vamos al Proverbio número 1. Proverbio número 1. Y leímos los versículos del 1 al 7. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad,
para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. 5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. De esto les dije, establecimos que en el versículo 1 David todavía estaba vivo, porque inicia los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Si menciona David, rey de Israel, es porque David estaba vivo. Y si estaba vivo David, también estaba viva su madre, Betsabé, estaba la familia, papá, mamá, hijo, Salomón. Establecimos eso en el versículo 1. Sacamos palabras claves del versículo 2, que le dijimos que era entender. En el versículo 3, recibir, y en el versículo 4, que era dar. ¿Entender qué? Entender sabiduría. ¿Recibir qué? Recibir consejo. Y poder dar, el hecho de que si tú entiendes la sabiduría y el consejo, se nos da la sagacidad, la astucia para salir adelante. ¿Por qué? Sorteando, o sea, esquivando pues las trampas del enemigo, esquivando todo ese tipo de cosas que nosotros a veces no podemos ver, o quizás que caemos cuando caminamos en la oscuridad, y por esto la luz de Cristo. Ahora, nos fuimos después al proverbio número 2, y en el proverbio número 2 entendimos que no solamente el hecho de asistir, no solamente el hecho de creer nos hace ya merecedores a esas promesas, sino el hecho de estar atentos a la voz de Dios. Fíjense el versículo 2: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Es importante que nosotros pongamos el esfuerzo de escuchar la voz de Dios en las predicaciones, en la oración, en esas noches quizás de desvelo que no tenemos a nadie con quien preguntarle más que a Dios, y le decimos: Señor, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué necesito? ¿Por qué? Cuando se acaben todas las preguntas para Dios, no se duerma o no quiera dormirse, porque ya le preguntó a Dios, entonces ahora deje que Dios le conteste. Y Dios va a empezar por orden. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. ¿Qué necesito? Esto, esto y esto. ¿Y qué debo de hacer? Esto, esto y esto. Pero usted debe de querer escuchar la voz de Dios. No solamente porque usted ya se lo dijo todo y automáticamente ya lo va a recibir, no. Escuche la voz de Dios. Nosotros, quizá me puede decir usted: mire, pastor, ya lleva como 4 semanas hablando de escuchar la voz de Dios. Y es cierto, quizás más llevamos, de que yo le digo: escuche la voz de Dios, escuche la voz de Dios. Pero hasta este momento nadie me ha venido a decir: mire, pastor, yo ya escuché la voz de Dios. Cuando yo escuché la voz de Dios, yo me alegré increíblemente, porque entonces pude sentirme querido, pude sentirme que ya no estaba solo. Y cuando usted se da cuenta que escuchar la voz de Dios es tan fácil como hablar con Él, no, hombre, ya tiene la vida hecha. Porque va a querer levantarse preguntándole a Dios: Señor, ¿y hoy qué hago? Yo llegué hasta el preguntarle: ¿y hoy qué me pongo? Esto es, hágalo con Dios, ¿por qué no? Y no es su Padre, pues. Es necesario que nosotros querramos escuchar la voz de Dios. Vamos a Proverbio 4. En el 1 dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Saben dónde más escuchamos la voz de Dios? En los padres. Por eso inicié en Proverbio 1, donde dice:
Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y les dije, estaba vivo su papá, estaba vivo su mamá. Y Salomón era el hijo. Y aquí en el 4 dice, oí, dijo, la enseñanza de un padre, padre en general, ¿verdad? Papá, mamá. Oí, dijo, la enseñanza de un padre. Y qué bonito. En el 3 dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Hijos que estamos en este lugar, los padres ya pasaron por la edad que nosotros estamos ahorita. Ya saben los papás lo que se siente tener la edad que nosotros tenemos. Ya saben cuáles son las necesidades que nosotros tenemos. Es más, ya saben cuáles son los problemas que nosotros tenemos. Ya lo saben, pero perfectamente. Y nos entienden también. El primero que nosotros deberíamos ir a buscar para pedirle consejo es a nuestros padres. Porque yo también fui hijo de mi padre. En el 3 está hablando Salomón. Pongámosle nombre a esto. Porque yo, Salomón, fui hijo de mi padre, David. ¿Cómo era David? ¿Por qué Dios le negó el hecho del privilegio de hacerle un templo, de hacerle la casa? La Escritura lo dice, porque derramó mucha sangre. David era un tipo que podía pelear. David era un tipo que conquistaba, que mataba para poder conquistar lo que Dios le había dado. Él estaba acostumbrado a eso, a lo rudo. Yo también fui hijo de mi padre, dice Salomón. A mí mi papá me enseñó a hacer esto, esto, esto y esto. Me enseñó lo necesario para poder ser un rey. Pero yo sabía que con lo necesario que mi papá me había dicho para ser rey, no podía gobernar este pueblo tan grande. Entonces, ¿qué necesitaba? La sabiduría y la inteligencia. Por eso le pidió sabiduría e inteligencia, porque la fuerza y lo demás ya lo tenía. Usted y yo somos hijos del rey. Usted y yo, si está hablando Salomón, dice, porque yo también fui hijo de mi padre. Nosotros también somos hijos de Dios. Y tenemos quien nos defienda. Dios ha visto a la humanidad y la caída de la humanidad repetirse en cada generación. Y Dios quiere hablarte a través de los padres, a través de las predicaciones, de esos consejos. Oye, hijo mío, la enseñanza de un padre, y está atento para que conozca la cordura. Pero no solamente habla de David, sino que dice también, delicado y único delante de mi madre. Para una mamá, aunque ya estemos grandes, pues siempre vamos a ser los niños. No, mi niño dice, 30, 40 años. Pero ellos son las mamás, delicados y únicos. Ahí somos los hijos para la mamá, delicados y únicos delante de la madre. Le está diciendo que tenía su papá que le enseñaba cómo ser hombre, y tenía su mamá que era delicado y único. ¿Se dan cuenta cómo el amor de padre interviene en esto? Fíjese el versículo 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Eso es lo que están diciendo los padres. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Si nosotros ponemos atención a los consejos de los padres, ¿saben cuál es la única diferencia? Que los padres a veces lo dicen de una manera, a veces lo dicen de otra manera. Pero si usted logra pedirle a Dios sabiduría e inteligencia, usted va a escuchar ese consejo que necesita, independientemente de cómo se lo digan. Hay personas que lo pueden ofender, le pueden decir cosas feas, y usted ya cayó en depresión. Probablemente usted le dicen cosas feas, y quizás su mismo orgullo, no sé, lo va a hacer, le va a generar un reto en su corazón, de decir, no, yo le voy a demostrar que no es así. Eso se llama una motivación negativa, que se motiva incluso en lo negativo. Todos nos hemos topado con momentos de nuestra vida en que nos dicen que lo que hacemos no sirve. Y a veces lo hemos creído. Y llegamos a un punto en que nos vemos obligados a enfrentar ese mismo error y lo solucionamos. Y nos decimos, verdaderamente, yo sí podía. Perdí tanto tiempo creyendo que no podía, que no avancé. Y eso es lo que Dios le dice, si vos sos hijo mío, no sos hijo del mundo. Y vos tenés que creer que yo voy con vos y tenés que confiar en mis promesas que yo te di. Yo voy delante de vos, dice Dios. Perder. No podemos caer, pero perder no podemos caer. No podemos caer, perder. Vamos a Job. Queremos más claro todavía esto. Job capítulo 28.
Necesitamos más claridad de lo que Dios está hablando. Quizás no le sabemos entender mucho con esto de sabiduría, de inteligencia, de pedir. Lo queremos más claro. Job está antes de Proverbios. Váyase para atrásito, Job 28. ¿Lo tenemos? Versículo 12 nada más. Y también hace la pregunta antes. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Las dos preguntas, por lo cual nosotros hemos hecho 2 sermones. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Y a dónde está la inteligencia? Lo que pidió Salomón. ¿A dónde está? Versículo 28. Ahí mismo, en el mismo capítulo. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Hijo, no hagas esto. Hijo, no vayas ahí, hombre. Mira bueno, por favor, vení temprano, hijo. Mira, hijo, vení, oíme. Hijo, no hables así, se oye mal, se oye feo, ¿qué van a pensar? ¿Quién nos dice esta frase? ¿Quién? No, la dice Dios. ¿Se da cuenta cómo es escuchar la voz de Dios? A través de los padres. ¿Se da cuenta cómo Dios sí habla? Pero a veces nuestro oído está... No, me lo dijo mi mamá porque no quiere que salga, porque algo tiene en contra de mí. No, porque Dios se lo puso en el corazón decirle: hijo, no hagas esto, hijo, no vayas aquí, hijo, vestite así, mira, hijo, por favor, mira, hijo, oíme, yo ya pasé por esto, yo ya sé lo que se siente, mira aquí, mira allá, hijo. Es Dios. Ese es escuchar la voz de Dios. ¿Se dan cuenta? Lo importante de escuchar la voz de Dios. Y es lo que a nosotros nos lleva a poner atentos nuestros oídos. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. El temor del Señor. El temor del Señor no es tenerle miedo, no es obedecerle por miedo, es obedecerle por amor y estar atento a lo que Dios está diciendo. Ahí viene sabiduría. Ahora, la inteligencia es poner en práctica la sabiduría que Dios le dio. Usted ve el mal, ahí no pasa. El avisado ve el mal, se aparta. Ahí está la inteligencia. Y el apartarse del mal. El hecho que usted se niegue a usted mismo, posiblemente, a lo que es un ofrecimiento del mundo. Y cuando usted está seguro, pero que ha creído en esa promesa de Dios. Posiblemente es una oferta de trabajo. Pero si usted sabe que Dios le ha prometido algo mejor, bueno, usted crea en la palabra de Dios. La cuestión aquí es de creer, ¿pero en qué? Sin sabiduría. Sin sabiduría no hay milagro, hermanos. Mire, pastor, esto está algo difícil. Hermano, difícil es levantarse quizás. Difícil es sentarse a ver qué vamos a hacer para el otro año. A veces cuando nos sentamos y empezamos a discutir qué vamos a hacer el otro año, vemos más problemas que beneficios. Entonces decimos, bueno, que sea lo que Dios diga. E iniciamos el año. Pero no nos hemos puesto a pensar lo que verdaderamente necesitamos. Si usted está en este lugar, si usted está escuchando este sermón, usted está escuchando la voz de Dios en cada prédica en este lugar, en cada consejo de sus padres, en cada predicación que usted puede ver en internet. Usted evalúe, la palabra dice, escucharlo todo, retenga lo bueno y deseche lo malo. Lo que a uno le funcionó no quiere decir que al otro le va a funcionar. Dios es personal, yo se los dije el día viernes. La salida de uno no es necesariamente la salida del otro.
difícil a veces es querer levantarse. Me dirá, usted se levanta, hace todo. Yo todavía no me acostumbro, ya para 3 años, los martes me tengo que levantar a las 4 y no me acostumbro. Para 3 años y no me acostumbro, tengo que poner como 3 alarmas. Pero al final me levanto. Y lo más difícil es levantarse. Ya uno arriba. Pero ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? Vamos a estar, ojo con lo que les enseñé el viernes, esperanzados a lo que viene, cuando quizás no he sembrado para poder cosechar en el 2015. ¿Qué nos toca? Empezar a sembrar. Si creemos en las promesas que Dios nos ha dado, entonces confiemos que vamos a cosechar también. Aprendamos a pedir para el futuro. Es de hacer ese esfuerzo. Vamos al Nuevo Testamento, por favor, acompáñenme al Evangelio de Lucas. Usted sabe que a mí me gusta mucho navegar en la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 14. El sermón se llama Aprendamos a pedir. Este es el sermón número 2. Hemos visto que la primera parte de una petición es la sabiduría e inteligencia, lo que pidió Salomón. Nos hemos dado cuenta también que Dios se lo cumplió en ese mismo día, pero le cumplió algo que él iba a ocupar mucho tiempo después. Pero en ese mismo día, cuando Dios le da esa bendición, Dios también le da una promesa de abundancia. Revise, por favor, amado hermano, cuando llegue a su casita, revise las bendiciones que Dios le ha dado. Una petición resuelta siempre trae una promesa. No de esa misma, no que para la siguiente. Acuérdese cuando Dios le hizo algo. Dios aquí me sanó de esto. Y es cierto. Y me dijo que para la próxima vez no tuviera miedo, que así como me sanó de esta, me va a sanar de la otra. Ya le dio una promesa también. Cuando Dios lo sacó de un problema, acuérdese que Dios le dijo, así como te saqué de este, te puedo sacar de otros. Dios siempre da una promesa cuando le da su milagro. Acuérdese entonces todo lo que Dios le ha hecho. Y cuando se acuerde todo lo que Dios le ha hecho, acuérdese lo que Dios le dijo. Ahora, porque esas son las promesas. Cuando se haya acordado de esas promesas que Dios le dijo, empiece a creerlas y empiece a reclamarlas. Si estamos pasando quizás por el mismo problema de hace que la petición que le pedimos, esto y lo otro, agárrese de esas promesas. Pero hoy ya sabe que necesita para hacer la realidad sabiduría e inteligencia. Sabiduría, escuchar la voz de Dios. Inteligencia, apartarse del mal. 2 cosas simples. En Job lo descubrimos. Quiero ver qué es lo que Dios me va a decir. Perfecto. Ahora, apártese del mal. Y usted ya sabe de qué se tiene que apartar. Posiblemente son amistades, posiblemente es de la mentalidad negativa nuestra que decimos no podemos. Cuando la Biblia dice, alejados de mí, nada puedes hacer. Si nada podemos hacer alejados, quiere decir que todo lo podemos hacer si estamos con Cristo. Y recuerde que usted tiene Cristo en su corazón. Y si usted tiene Cristo en su corazón, lo tiene todo. ¿Qué nos toca? Creer. Pero no con la esperanza, sino con la fe. El viernes discutimos eso. Y lo puede usted buscar ahí en internet, ahí lo puede hallar ese sermón que predicamos el viernes. Y el otro viernes es la continuación, porque quedamos a la mitad. El otro viernes vamos a continuar esa predicación. En Lucas capítulo 14 se nos enseña un orden. Lucas 14 del 28 al 30. Dice la Escritura, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Tenemos que ver
como Dios nos habla a cada uno de nosotros. La escritura no está por gusto. Y lo bonito es que cuando usted lee porciones de la Biblia, encaja con la vida de cada uno de nosotros. Primero que Dios está diciendo aquí, que si nosotros confiamos en Él, Él lo que inicia, lo termina. Posiblemente no lo va a terminar en este mundo, porque este mundo se va a acabar. Sino que todos, la culminación de lo que Él inició en la cruz del Calvario, con la muerte de su Hijo y la resurrección también, nos da vida eterna, para poder nosotros gozar en la eternidad con Él. ¿Cuál es nuestra esperanza en Cristo? Vida eterna. Pero para tener vida eterna, ¿qué debemos de hacer? Creer en Cristo Jesús. Pero lo que Dios inicia, lo termina. Dios nos está restaurando. Ese es un proceso. Y lo seguirá haciendo. Dios ya inició su milagro. Y lo va a terminar, amado. De eso no se preocupe. Lo que Dios inicia, lo termina. Lo que Dios inicia. Ahora, nosotros, como personas, como humanos, terminamos lo que iniciamos. De 10 cosas, de 10 peticiones que teníamos el año pasado, ¿cumplimos con nuestra parte? ¿Todas? ¿O lo dejamos a la mitad? Tenemos miedo aún. Miedo del fracaso. Miedo de que vienen 3 naciones y van a pelear contra nosotros, que ni siquiera sabemos pelear. Y Dios ya te dijo, anda a enfrentar, anda a la universidad, anda a estudiar, anda a pedir trabajo, anda aquí. Y uno con miedo. Posiblemente uno salió mal del trabajo en el que estaba, o posiblemente salió normal. Y empezaron a hablar mal de usted, entonces ni siquiera tenemos referencias. Escriba 3 referencias laborales anteriores. Si a veces no las ponemos porque van a hablar mal de nosotros. Escriba 3 referencias de amistades, y quizás ni amigos tenemos. Eso nos detiene a ir a pedir un trabajo, al cual Dios ya le dijo, andar. Ay, ¿quién quita que ni hablen? Las visas, no sé cómo, pero usted escucha testimonios que dicen, no, solo me vio y no me dijo nada, ni papeles me pidió. Y la otra parte, gente que lleva todos los papeles, que tiene todas las posibilidades, se la niegan. ¿Cuál es el miedo? ¿Que sea grande el enemigo? Obvio. El pastor estuvo explicando el jueves que había gigantes en la tierra. Goliat era uno de ellos. Y todo el pueblo de Israel tenía miedo. Un bicho de 14 años lo derrotó. David, el papá de Salomón. ¿Qué creen que le enseñaba a su papá al hijo? A que sea valiente. Pero él se da cuenta de que con toda la valentía no lo podía conquistar todo, sino que con el poder de Dios. Y usted tiene el poder de Dios. Lo que quizás no hace falta es creer, pero en usted. En creer que usted sí puede lograr lo que la Biblia dice. Pero para poder lograrlo, ¿qué consejo nos está dando Dios aquí? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una qué? En este caso, una torre, una casa, una familia, una vida. ¿Queremos ser mejores personas? Bueno, sentémonos pues. Quiero tener mi propia casita. Ya no quiero estar alquilando. Bueno, sentémonos a ver qué necesito. Bueno, quiero tener familia. Bueno, ¿qué necesito para tener familia? Quiero esto, quiero lo otro. ¿Qué necesito entonces? Pero sentémonos, no solo, Señor, yo quiero ser papá. No, para eso no mucho. Pues. ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero? Ahí está. Y calcula. ¿El qué va a calcular? Los gastos. Sentarse. Señor, yo quiero esto. Señor, porque tú me has dado sabiduría e inteligencia, me doy cuenta que yo necesito madurar espiritualmente para poder recibir este milagro. Y yo sé que lo que me aleja de la comunión contigo es mi mal caminar. Entonces yo te pido que me des fuerzas para apartarme del mal. Inteligencia. Ahora, Señor, dame la capacidad para escuchar tu voz. Sabiduría.
entonces ahí empiezan a bajar las cosas. Pero cuando decimos, Señor, yo estoy listo, yo voy todos los días, yo te escucho, yo sé esto, yo sé lo otro, yo me he metido aquí, yo me he metido allá, dame, hoy sí quiero, no estamos listos. Y fue a hacerle la comparación de aquella persona que le gusta orar en público. De cierto, dice Cristo, hay que tener su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, háblale a tu Padre que esté en lo secreto, para que Él te recompensará en público. ¿Cómo pedir se llama el sermón? ¿Cómo pidió Salomón? Estamos investigando la vida de todo eso y estamos poniendo un orden ahorita aquí en Lucas de cómo pedir. Cuando usted se sienta a ver qué tipo de cristiano es, se va a dar cuenta que necesita llenar esto, esto y esto. Pero eso es fácil, porque eso no se hace, ok, en 6 meses yo tengo que sentir nada. Solo propóngase en su corazón. Si usted se lo propone en su corazón, más fuerte el querer, dice, que el hacer. Si usted se lo propone en su corazón, Dios lo va a permitir. Y Dios le va a dar las herramientas para que eso suceda. Pero ¿qué se nos demanda? Sentarse y calcular los gastos, a ver si tiene lo que se necesita para acabarla. Imagínense ese ciego que Dios lo sanó a la mitad. ¿Se acuerdan de ese ciego? Que le dijo, ¿cómo ves? Veo a los hombres como árboles. Y tuvo que volver a hacer la segunda vez. Este no se sentó a ver si la fe que tenía le alcanzaba para recibirlo completo. Le alcanzó hasta para la mitad y lo hemos predicado muchas veces. Ahora, sentémonos. ¿Qué tipo de vida queremos? ¿Qué me hace falta para poder concluir con ese tipo de vida? ¿Qué tipo de familia quiero? ¿Qué tipo de casa quiero? ¿Qué tipo de carro quiero? ¿Qué tipo de cristiano quiero ser? Dios no le está diciendo, deja esto, deja lo otro. No, solo sentarte y empezar a verificar qué tenés y qué es lo que no tenés. Y lo que no tenés, pedíselo a Dios. Una herramienta psicológica, le hemos hablado varias veces aquí, el famoso FODA. La fortaleza, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Yo le pongo una lista y usted escríbeme 10 fortalezas y 10 debilidades. Las debilidades las encontramos rápido y las fortalezas nos cuestan. Y todos tenemos más fortalezas que debilidades. Pero en nuestra mente están las caídas, no están las victorias. Y Dios te dice, olvídate de las caídas, hombre. Acordate de las victorias. ¿Y cómo? Las promesas que te he dado. Primero, privilegiados somos de tener vida. Hay muchos que no despertaron este día. Hay muchos que no van a llegar al próximo año. Pero usted y yo estamos en este lugar escuchando la voz de Dios. Y si se fijan, la primera promesa que existe en la Biblia es honrarás a tu padre y a tu madre, porque esta es una promesa que va a alargarte la vida. Primera promesa. Y si estamos hablando, ¿por qué creen que es la primera promesa? Ahí viene la voz de Dios. Adán y Eva, después de la caída, ellos le hablaban a sus hijos de ese Dios. Uno escuchó la voz de Dios en sus padres, el otro no. Y usted ya sabe lo que sucedió. Sentarnos, pensar y ordenar. Cuando usted logra hacer esa diferencia, amado hermano, entonces usted está escribiendo en su papelito, en su corazón, peticiones con propósito. No solamente pedir por pedir. Ustedes piden y piden más para gastar en sus deleites. Tome unos momentos ahora, mi amado hermano, tome un lápiz, tome un papel y siéntese. Y viera qué bonito se siente. Aproveche hoy, la mayoría quizás estamos de vacaciones hoy domingo, llegue a su casa, agarre un papelito, agarre un lápiz y empiece a ordenar sus ideas. Agarre un machote. Ordene sus sentimientos. ¿Qué siente? Se siente triste, se siente molesto, se siente contento. Evalúe por qué se siente triste. Ay, no pude comprar el estreno. Contento, porque estamos de vacaciones. Escríbalo. Se va a dar cuenta que usted va a escribir el mapa de su vida, pero bien clarito. Luego escriba sus necesidades. Señor, yo necesito esto. Sus necesidades, esto. Después de que haya escrito sus necesidades, póngale el nivel de urgencia. Esto lo necesito, pero esto es más urgente. Y empieza a subirlos.
Luego de ese, ordene sus responsabilidades. Señor, yo necesito fuerza en este aspecto. Yo necesito escuchar tu voz en este momento del día. Señor, yo necesito responsabilidades. Ideas, sentimientos, necesidades y responsabilidades. Cuando se dé cuenta de lo que le falte, no se preocupe, que de eso se trata todo esto. Pídaselo a Dios, pero con fe, dice la Escritura, creyendo que lo dará. A eso es pedir con propósito. Para ir concluyendo, mis amados hermanos, vamos al primera carta a los Corintios, Nuevo Testamento. Estamos en Lucas, más adelante. Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Y esto es lo más bonito, porque no estamos solos. Primera carta a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 12. ¿Lo tenemos? Vamos a leer del 4 al 8. Toda esta porción está hablando acerca de los dones espirituales. Primera de Corintios, capítulo 12, del 4 al 8. Dice la palabra de Dios: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Mis amados hermanos, esto que hemos predicado el domingo pasado y este domingo es un don de Dios. De todo creyente que tiene a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo le da esos dones. Pastor, yo no escucho la voz de Dios y yo le he clamado. Es un don de Dios, es un regalo. Ahora nos toca clamar al Espíritu Santo. Si verdaderamente lo hemos buscado, porque lo necesitamos, clamemos al Espíritu Santo. Y este tipo de sermones son para que usted se dé cuenta de que es necesario clamar, y en este caso al Espíritu Santo, para que derrame el don de escuchar la voz de Dios y que nos dé la sabiduría, la inteligencia para apartarnos del mal, porque solo así cualquier cosa que usted pida, pero cualquier cosa que usted pida, Dios la va a contestar, porque es un don de Dios, es un don del Espíritu Santo. La primera petición con propósito para usted y para mí este día debe ser pedir este don, escuchar la voz de Dios y que nos dé la inteligencia para apartarnos del mal. Dios quiere darle su milagro. Créalo en su corazón que Dios quiere darle su milagro. Ahora, solo sepa pedirle. Y hemos aprendido a pedirle. Yo sé en mi corazón que usted ha aprendido este día a pedirle a Dios sabiduría para escuchar la voz de Dios y la inteligencia para apartarse del mal. Vamos a orar. Señor.